Bueno, yo lo que vengo a hacer acá es hablar de mi experiencia. Hola. Vengo a hablar de mi experiencia. ¿Me escuchan ahí mejor? No. Y lo que tiene que ver con lo que es la herramienta en sí, que es una herramienta que está al alcance de todos, y lo que intento hacer es darle confiabilidad, visibilidad y naturalizar lo que es propio, no solo del que está de este lado haciendo lecturas, sino que todos los que estamos acá tenemos en cierta medida una conexión con ese lugar profundo de un nivel superior que es a donde nosotros llegamos. El éter es la sustancia de lo que está conformado todo lo que tiene vida en el universo, es todo lo que está acá. Entonces desde ahí viene la información, que es un poco lo que el lector hace cuando recibe información. Es una herramienta sagrada de un gran aporte social. Esto me viene ya hace varias charlas, que es de gran aporte social, porque ¿qué sucede? Cuando uno está con este trabajo, lo que hace es empezar a trabajar en sí mismo y empieza su entorno a hacer un cambio. Como nosotros empezamos a hacer cambios internos, como resultado y proyección, empieza nuestro entorno a cambiar. Esto lo que hace es empezar a darnos una dimensión distinta de lo que estamos logrando transformar en nuestra vida, ¿no? ¿Para qué la utilizamos? Para lograr ver el mundo con ojos de Dios, para quien cree en Dios, con ojos espirituales, si queremos ponerles nombres, ¿no? Un poco yo lo que estoy tratando de hacer es darle términos y un poco en mi experiencia ir creando conceptos para ir acercándonos a lo que es la herramienta. Puede ser lograr también un bienestar, una plenitud, una superación, ¿no? Con las cosas que se van enfrentándose en nuestro camino, ¿no? Nos enfrentamos a situaciones en las que vamos logrando encontrar un poco la sabiduría para sobrellevar y trascender todo aquello con lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Porque esta herramienta lo que hace es trabajar una dimensión emocional, ¿sí? Interna de nosotros mismos, de cuestiones de enojo, de tristeza, de depresión, ¿no? Todas las emociones que nosotros tengamos, ¿no? Nuestro acervo, ¿no? Y también puede trabajar cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, ¿no? ¿Qué me está pasando en mi trabajo? Capaz que no es nada tan grave, pero hay algo que me está incomodando, quiero salir de esta situación. ¿Qué no está pasando por situaciones determinadas? Bueno, en trabajo, ni que hablar en una familia, ni que hablar en la pareja, en el propósito de vida. Hoy el nombre se trata a qué has venido, ¿no? Y está muy relacionado, que después les voy a hablar al final, de a qué hemos venido, que un poco la herramienta hace eso, ¿no? Empezar como a abrir una capa y otra capa de autodescubrimiento en esa constancia. Sí. ¿Hay gente? Sí, cómo no. Y bueno, lo que hacemos es eso, es ir encontrándonos cada vez más en ese autodescubrimiento de capa a capa que vamos llegando. ¿Para qué queremos ver de esta forma? Bueno, para seguir la voz verdadera. Todos sabemos, y lo hemos escuchado por todos lados, que nosotros vivimos en una dualidad, mente-corazón. Entonces estamos siempre como en esa cuestión, voy por acá, voy por allá, ni que hablar cuando estamos pasando por procesos de ansiedad, donde tenemos que enfrentarnos a alguna situación que no sabemos si decidir esto otro. Entonces esto lo que hace es empezar a encontrar nuestra propia voz, no solo en el momento de la lectura de la sesión, ¿sí?, sino también en lo largo de lo posterior que sucede después de las etapas, después de una primera sesión de lectura de registros, porque te vas a conectar con tu fuente, con tu yo verdadero, con tu ser, ¿no? Le ponemos todos esos nombres un poco para que vayamos comprendiendo. Entonces después nos enfrentamos en la vida, en lo cotidiano, y en vez de ir a preguntar al afuera, ¿no? Empiezo a preguntar, a veces necesitamos, y está bien recibir ese apoyo, pero otras veces ya no lo vamos a necesitar tanto. Entonces conectarnos, ¿no?, en ese espacio interior y preguntarnos, ¿es esto o esto otro? ¿Es mi mente o es mi alma la que me está diciendo? ¿No? Porque en realidad este trabajo lo que hace es eso, es conectarte con el alma, con el corazón, con lo verdadero, con tu verdadera voz. Bueno, después acá es un poco una explicación
más biológica, que no es lo mío, pero bueno, está importante llevarlo a ese lugar porque si bien lo espiritual es muy difícil racionalizarlo y uno trata, ¿no?, de ponerle un poco palabras como para aproximarlo, está bueno tener presente que en el ADN y en el ARN, ¿ven bien? No. Ay, pero en el simultáneo nunca me dijeron. Yo pensé que veían bien. Bueno. Ay, yo seguía hablando. Bueno. Ahí. Bueno, en el ADN encontramos lo heredado en el sistema familiar. El linaje, el cuerpo, su genética y esta vida, ¿no? Y en el ARN está lo que es la historia del alma desde los comienzos hasta ahora y en futuro, ¿no? Todos tenemos una cierta idea de lo que es el pasado, presente y futuro, pero a medida que nos vamos adentrando en lo que son los conocimientos, estos complementarios, ¿no?, y el camino espiritual, sabemos que en realidad están coexistiendo. Mientras estamos acá, estamos teniendo nuestros yo multidimensionales hacia el futuro y hacia el pasado, y coexistiendo y de alguna manera nos están como afectando, ¿no?, o impulsando también de alguna manera, y lo que tenemos que hacer es lo que se dice nivelar esos yo multidimensionales, y lo que se llama eso es la ascensión, ¿no? Entonces empezar a equilibrar eso y poder salir de ese lugar que a veces no encontramos para colocarnos en la sincronía, ¿no?, que es eso que uno va andando por la vida y dice, ah, mira, tengo un milagro, me sucedió, ah, mira, otra cosa linda que justo se acomoda a lo que yo estoy pidiendo o necesitando, y de repente estás en otra sincronía y empezás a cerrarte, no es que venga de afuera, una puerta, otra puerta, porque falta que nos equilibremos, ¿no?, que nos centremos. Cuando nos empieza a pasar eso es importante empezar a preguntarse, ¿esto es normal? Porque la vida no puede ser así. Entonces desde el cuestionamiento empieza la búsqueda interior, y esto es lo que hace la lectura, es trabajar mediante preguntas. Eso es lo interesante, porque a partir de las preguntas, no solo dentro de la sesión de la consulta de registros, sino en lo cotidiano de la vida, nosotros empezamos a abrir una dimensión nueva, ¿sí? Porque es desde ahí que empezamos a abrir otro campo de posibilidad a otra realidad, a partir de las preguntas que nos empezamos a plantear. Porque empiezan a aparecer personas, situaciones, y se acercan. Esto es un poco lo que se va aprendiendo después que estás como de este otro lado, ¿no? Después que aprendés, estudiás, investigás, vas viendo como lo que se dice las señales, y esas señales son eso, son esas comunicaciones internas que vas teniendo, y hacia la afuera van sucediendo cosas que te van dando pruebas que respaldan el mensaje de la intuición que uno está teniendo adentro, ¿no? Ya me dice sí, bien, qué bueno que vayamos siguiendo. Yo voy a darlo todo y después vamos a sacar dudas si tienen, o si quieren interrumpirme mientras y preguntarme algo, me preguntan. Bueno, por tal motivo se llama archivo o registro akáshico, porque están contenidas todas las memorias. Esto quiere decir que uno tiene que ir a un lugar y saber, como una memoria si fuera un recuerdo. Eso es un poco como depende, porque en algún caso sí sirve ir hacia un lugar y abrir esa memoria, ¿no? Por ejemplo, algo que sucedió en el pasado, de esta vida o de otras, y eso se abre, ¿no?, como una revelación, como un tomar conciencia, para empezar a soltar eso que en el hoy, tiempo después, nos está bloqueando o obstaculizando para poder avanzar. Entonces desde ese lugar está bueno llegar a la memoria, ¿sí? Y no es una memoria que uno tenga que escarbar y que te tenga que doler desde un lugar de mucho sacrificio. En la lectura de registros akáshicos lo que sucede que viene acompañado de una energía. Entonces, a su vez, viene también acompañado de lo que estás preparado ya para saber. Nunca vas a recibir un mensaje, ¿no?, que te vaya a afectar si no estás preparado. O sea, lo que necesitas saber en este momento ya se empieza a develar, y es lo que necesitas saber. Si más adelante, tiempo después, hay algo por lo que tú estás preparada y tenés que escucharlo posteriormente, va a ser en ese otro momento, pero nunca se te apresura, porque los procesos de autodescubrimiento tienen que ir al ritmo de la propia persona, ¿sí? Y el alma como que un poco te va
te va conduciendo. El alma la entendemos no desde el lugar inconsciente y ese lugar profundo de nosotros mismos, ¿no? Es desde ahí que viene la intuición, la conexión, el mensaje de la sesión que va a empezar a venir a través de quién soy yo, la lectora de registros akáshicos. Bueno, se dice que se ha dicho el libro de la vida en la Biblia, tablas de Thoth, que son nombres distintos que tiene. ¿Quién interviene? Un poquito lo que les mencionaba, interviene el alma, ¿sí? Todo lo que está acá ninguno lo ve, o ninguno lo vemos, pero sí lo percibimos. El que es más sensible, sensitivo, el que tiene ya capacidades despiertas, que algunos ya están en la etapa hace rato de haberlas descubierto por suerte, están desde chicos, ya pudiéndolo manejar. Hay otras personas que les cuesta más descubrirlo, les lleva más tiempo y andan a tropezones, ¿no? Porque les van sucediendo cosas, van interpretando situaciones históricas que les van sucediendo y en realidad muchas veces son despertares, ¿no?, espirituales que tienen mucho que ver con esta otra dimensión, ¿no? Que acá dice, quien interviene en una lectura de registro es el alma, el inconsciente, lo verdadero, la esencia, el ser, nuestro corazón. Es un nivel profundo y quinta dimensión, que es lo que se le dice. Nosotros trabajamos como lectora de registros con el quinto chakra, ¿sí?, que es la quinta dimensión. Es un lugar donde está la comunicación, la creatividad, y por ahí trabajamos, ¿sí? No es como el Reiki, si alguien se ha dicho Reiki, es energía a través de las manos, ¿no? La presencia del reikista también emana. Bueno, esto es lo mismo, pero a través de la comunicación, ¿sí?, de la palabra de la verdad, como se dice, que viene desde ese lugar profundo. ¿De qué forma me llega el mensaje? Kinestésicamente, visualmente o auditivamente. Kinestésicamente es a través de sensaciones y percepciones, es como una vibración, que todos lo tenemos, ¿no? La programación neurolingüística habla muy bien de esto, y lo explica mejor. Entonces, esto es a través de un canal muy sensorial, muy sensitivo, que lo vas percibiendo. Lo visual es a través de imágenes, de fotografías, de recuerdos, ¿no? Es también lo que apoya el mensaje. Auditivamente es a través del oído interno. Todo esto no es solo el lector, la lectora o yo quien está utilizando estos sistemas para poder comunicarlo. Todos en la vida diaria lo estamos viviendo así, nos comunicamos con esos tres sistemas que nos representan. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona con energía sanadora, ¿sí? Es como el Reiki, para ponerles el ejemplo del Reiki, o sea, es un canal que se abre mediante una oración, las sesiones enfrentadas, la persona que viene a consultar, yo como lectora, nos sentamos en una silla mediante una oración, lo que hacemos es abrir con el nombre de ustedes lo que es el archivo de su alma, es como una llave a esa dimensión profunda, ¿sí? Esto es algo que se prepara y que si se llega a hacer algo así es porque hay toda una sabiduría universal que se puede llegar a acceder a ese lugar y bueno, siempre pidiéndole permiso a los guardianes de los registros akáshicos y por supuesto la persona que llega es la que te está autorizando. No se le abren registros a alguien que no quiere, ¿sí? Tiene que estar preparada la persona, tiene que sentirlo, no puede ser que una amiga te diga, ay sí, dale, andale, no sabes qué bueno que está, y que vaya media obligada porque no es por ahí. O sea, tiene que sentirse preparada, ¿sí? Porque la dimensión a la que se llega es una dimensión que es muy lindo descubrirlo en el momento, lo que se te va diciendo como mensaje, lo que vas viviendo, desde ahí, días antes, que ya se ven movimientos y cambios, y posteriormente. Entonces, es bueno que eso sea como, ¿no?, una etapa de iniciación a un cambio en tu vida, porque genera mucha cosa. Y es bueno que tú lo decidas desde tu propia convicción de que sí realmente es el momento de hacerlo. Eso es importante tenerlo presente. La visión elevada acá, lo que quiere decir que es a lo que es un nivel profundo y tiene como trabajo llegar a la quinta dimensión. Tú vas a empezar a ver esa dimensión en la consulta y después vas a empezar a ver las cosas distintas. Te vas a encontrar en alguna etapa, esto porque te lleva un tiempo recorrerlo, investigarlo, conocerlo, por eso lo agrego, porque está bueno saber ese autodescubrimiento a dónde te va llevando. Y te lleva también a mirar las cosas de otra manera.
de otra manera como más elevada, porque ya desde la sesión empezás a mirar desde arriba, ¿no? Nosotros estamos en una dimensión inferior, ¿no? Tercera, cuarta, quinta, bueno, a la quinta se llega, y ahí lo que se hace es poder sobrevolar, ¿no? Como con el alma, ¿no? Con esa energía sutil que tenemos, ver las situaciones, ¿no? Lo que tiene que ver con emociones, con proyectos de vida, con qué me está pasando con mi pareja, patrones de uno, ¿no? Que quiere resolverlo y querer salir de esos bloqueos. Todo lo que tenga que ver con las cuestiones difíciles de la vida siempre van a ser vistas de un lugar elevado. Entonces genera, el combo que yo digo que aporta es energía sanadora, mensaje que te ayuda a comprender y a cambiar, digamos, como que te da vuelta la tuerca, ¿no? Como la visión distinta de cómo podemos ver las cosas, porque vivimos en un contexto familiar con determinadas costumbres y una impronta que a veces se nos dificulta ver otras cosas, ¿no? Eso por un lado. Después vivimos en un barrio que lo mismo nos sucede. Después vivimos en un ambiente laboral que también nos genera otro tipo de situaciones que nos vamos mimetizando. Socialmente, ni que hablar un país. Entonces, salir un poco de ciertos esquemas o patrones de conducta que uno tiende a mimetizarse, esto es lo que hace, es elevar esa mirada, ¿no? Y salir de lo que parece cotidiano y es difícil verlo de otra manera. Acá se ve de otra manera. Y no es que tenga que importar que a otro se le diga, mirá, yo lo estoy viendo de otra manera. Es saberlo tú, ya con eso ya estás haciendo cambio y es muy transformador. Para ser consciente lo inconsciente es lo que hace. Lo que hace es lo que está detrás de nosotros, ¿no? En ese plano sutil, lo trae acá. Eso es lo que hace el trabajo. Lo veo. No podía ver que mi mamá me hacía esto, mi hermano me complicaba la existencia, mi compañero de trabajo me hacía esto otro, mi pareja no para de hacer esto conmigo, no sé qué voy a hacer con mi vida si agarro este camino, proyección personal, estudio, carrera, ¿no? Vivimos como un poco en esa cuestión de seguir como el conejito en la zanahoria y para dónde vamos, y a veces nos equivocamos mucho y no es por ahí. Entonces, para no ir por ahí hay que escuchar esa voz. Entonces, lo que hace esto es sacar eso, que de alguna manera nos empieza como tal vez alguno se haya dado cuenta que empieza como a estar como inquieto y que algo le incomoda y que no sabe por qué lado va. Bueno, ya ahí tenés pistas internas, ¿no? Más sensoriales de que hay algo para identificar. No siempre se identifica qué es lo que nos está sucediendo. Bueno, esta es una herramienta para darnos cuenta. Mira, es esto, y sale así como de la galera, es esto otro, y eso es tomar conciencia, traerlo del inconsciente al consciente. Entonces ahí vas haciendo lo que se dice soltar, liberar, sanar y elevar. A medida que vamos sacando esas mochilitas que tenemos así, de cuestiones diversas, ¿no? De todo tipo, nosotros lo que hacemos es trabajar en este autoconocimiento para colocarnos en la senda de nuestra propia dirección y propósito de vida. Nosotros vinimos a hacer algo y esta herramienta lo que hace es encaminarte a que tú te coloques en la senda correcta para poder hacer lo que viniste a hacer. ¿Y cómo sabes? Bueno, o qué sensor tenés para darte cuenta, y un poco sintiendo la plenitud de yo realmente estoy en el lugar correcto, me siento que por acá voy bien. Y si no estás ahí justo parado encima, por lo menos sabes que está por ahí, pero por lo menos, y si no puedes ir de acá hasta ahí, bueno, esto lo que hace es como propiciarte las condiciones para que llegues hasta ahí, ¿sí? No es que sea magia, es que es interno, los bloqueos están adentro. Entonces puede ser que esté allá un trabajo, un proyecto, una misión de vida, puede ser una cuestión de pareja, estamos mal acá, quiero estar bien ahí, puede ser, o sea, lo que sea, o sea, imagínense en cualquier situación que quieran resolver. Bueno, esto lo que hace es eso, es traerlo, darle luz para soltarlo y ustedes avanzar, es como un empujoncito que a veces dan empujones muy grandes, depende de la persona y del recorrido que haya dado y de qué tan fuerte esté para enfrentarse a los cambios, porque toda cuestión de crisis espiritual trae muchas transformaciones, muchos cambios que son como
nosotros los que estamos ya hace tiempo acá sabemos que es como una cosa que te agarra de los pelos y te sacude y te lleva, pero estás conectado, eso es lo bueno. Este trabajo te conecta a la fuente, entonces ¿qué hace? Que esas situaciones diversas y cambiantes que te llevan y que te traen, las podés resistir y sobrellevar con una forma más firme, porque por algo estás acá. Acá no llega alguien que no esté preparado, generalmente se llega porque hay un llamado. Bueno, te ofrece una nueva energía en comunicación con el alma, conexión sagrada con el alma. Lo que les mencionaba es que, ¿qué es eso? Después de la consulta lo que se hace es tener una intuición más desarrollada, ¿sí? Estás como más acompañado de tus guías. Todos tenemos intuición, todos alguna vez han tenido un mensaje a través de un sueño, ¿no? Ya estamos todos como en una era, por suerte, que hemos logrado a través de googlear, tengo una duda, voy, busco y ahí como que se te va dando forma a esa creencia a la que estás llegando para esa nueva realidad que estás enfrentando. Entonces, esto lo que hace es eso, que te acerques más en lo cotidiano. Entonces, ya no es una cuestión de que el otro me diga, que él me aconseje, no, ya es tu propia voz. Y eso es muy importante para conocerte y poder seguir tu propia dirección por tu voz interior. ¿Qué te aporta? Ver, tomar conciencia y despertar, un poco lo que ya les venía mencionando. Quienes intervienen, de nuevo el alma, los guías, maestros espirituales, seres ascendidos, ¿sí? Eso va muy de acuerdo a las creencias que todos vamos teniendo y les vamos poniendo nombres. Del otro lado sabemos que hay una dimensión en donde nos da mucha paz, ¿sí? Los que estamos ya en esto sabemos que existe y que se puede llegar y que se comunica con nosotros a través de situaciones diarias también, ¿no? Yo hablo mucho de las señales y de cosas que vamos percibiendo que son como cosas lindas que decís, bueno, realmente, pero no es que sea alguien físico que esté ahí, no. Es como una energía que va en conjunción por un canal desde nuestra alma que se comunica con todo lo que está del otro lado en ese plano sutil. Bueno, y acá llegó la parte de hablar de mí. ¿Por qué realizo lectura de registros? Bueno, como muchas personas que estamos en estos caminos, llego porque vivir experiencias personales que a veces son un poco difíciles de sobrellevar te conducen a hacer tu primera sesión terapéutica de lectura de registros. Después de ahí sucede una serie de cambios y transformaciones que te van conduciendo a otros lugares. Por lo general, según el camino que tengas para seguir, te van llevando a que tú vayas accediendo a otras terapias para ir conociendo más lo que es la dimensión energética, ¿sí? Que todos sabemos, todo se compone de energía porque somos átomos, pero no sabemos, si no tenemos una formación científica, cómo es esto, cómo funciona, ¿no? Entonces es como un explorar y una escuela, ¿no? Que vas aprendiendo grado a grado. Entonces, ¿cómo es mi vida después de esto? Mi vida ha cambiado bastante. Mucho, mucho, porque es una dimensión que la tenés que reaprender, que lleva un extraordinario descubrir todos los días, vas descubriendo, y eso es lo maravilloso. O sea, si de un tiempo para atrás vivías en una estructura de creencias, bueno, ya eso se te derriba todo y empezás a nuevas formas. Es como que se desvanece, ya estás en otra realidad, ¿sí? Es otra dimensión. Nosotros lo que hacemos es un poco, explicamos así, estamos acá y les damos la mano para pasar a este otro lado. Entonces eso lo que hace es cambiar la dimensión. Y los que están allá también, del otro lado, nos agarran la mano a nosotros. Y eso es como un poco la red, ¿no? de la humanidad, lo que va haciendo para mejorar. ¿Se fue? ¿Qué obtenemos? Bueno, lo que obtenemos es un poco personal y cada uno lo va vivenciando con su propia experiencia. Y lo que sucede es que a veces no es muy fácil y sencillo de explicar. Yo estoy poniendo todo lo mejor de mí para explicarlo, pero es muy sensitivo y sensorial y intuitivo esto. O sea, es como un poquito ustedes escuchan acá, después se van a otro lugar, escuchan otra cosa, y ahí como van haciéndose, ¿no?, las piecitas esas que les faltaban para armarse esa nueva creencia de lo que es esto.
Y se obtienen muchísimas cosas, podemos hacer muchísimos libros, hay información de lo que es lectura de registros muy variada, va de acuerdo también a la impronta del lector de registro, la experiencia de vida, cómo lo percibe, qué investiga. Entonces eso es algo muy rico que cada uno va a poder darle su propia explicación, ¿no? ¿Qué significa ser lector de registros akáshicos? Esto se los digo también por lo que viene después, que tiene que ver con los niveles. Bueno, mucha responsabilidad y humildad, es un trabajo que hay que trabajar mucho en uno mismo, tenés que estar siempre en un centro y en un equilibrio para poder dar lo mejor al otro. Es un compromiso y constancia en la sanación de uno, no solo el terapeuta, o sea, todos los que estamos acá de alguna manera tenemos que tener el compromiso de ir como estando mejor en nuestro entorno, no buscar todos esos viejos patrones, modificarlos y mejorarlos. Equilibrio y armonización constante, siempre es como una regla, ¿no? Como si siempre tiene que estar el pan en la mesa en alguna familia, bueno, esto siempre tiene que estar el equilibrio, la armonía, ¿no? Y si salimos de ese centro, porque es lógico, somos seres humanos, no somos máquinas, y vivimos a veces en mucha demanda del exterior del entorno, tenemos que irnos, como muchos ya tienen, por suerte tenemos el hábito de ir o a la naturaleza, ¿no? O buscar un curso de yoga o meditación, o te pones un CD igual en tu casa a escuchar en YouTube, y siempre hay algo que te equilibra, ¿no? Para elevarte, que no te vengan todos esos procesos que a veces son difíciles de sobrellevar. Y mantener eso, la frecuencia elevada, eso es un poco lo que ejercitamos después que estás en estos caminos, porque hay mucho por aprender después que entras en esta nueva dimensión. ¿Por qué? Porque asistimos a otros en una etapa de su evolución, entonces hay que tener ese compromiso. Tomamos su mano para que ascienda a ese otro lado de dimensión en el que nos encontramos, entonces eso hace el compromiso. Somos un canal entre dos dimensiones, la espiritual y la material. No solo el que está haciendo lectura de registro, todos los que estamos acá somos, de alguna manera, en un nivel u otro, canales entre esa dimensión profunda y la otra que es la que vemos, la más material. Y es bueno saberlo, eso es bueno porque puede facilitar muchas cosas en lo que vas avanzando en tu vida. Y está bueno investigar esa parte. Luego, una primera lectura de registros, subís un escalón, grado o nivel de conciencia. Y esto es real, porque de alguna manera empezás a vivir como una frecuencia más amorosa, más en compasión con el entorno. Empezás a cambiar la alimentación. La alimentación es algo que vos decís, ¿pero qué me pasó? La propia cambio energético te empieza a pedir, ¿sí? Dejar ciertos alimentos y empezar a cambiarlos por otros. Te lleva un tiempo, pero te lo pide el mismo organismo porque ya empiezas a rechazar otras comidas. Tenés que reaprender una nueva forma como el de no juzgar, el de tener paciencia. Los ritmos de la dimensión espiritual son muy distintos a los materiales, esas cosas de que corremos el ómnibus, el trabajo, marcamos tarjeta. Es como ir a un ritmo, no quiere decir que un ritmo que enlentezca todo. Es un ritmo que respete la propia biología, ¿no? Y el propio sentir interno, porque hay decisiones que no se pueden tomar si uno está, ¿no? Cuando empieza a estar en esa otra dimensión, que ya empezó a hacer cambios energéticos, tiene que reaprender y tener otro ritmo con las cosas, otro respeto consigo mismo. Los aprendizajes obsoletos deben ser cambiados, ¿sí? Hay cuestiones como las de la crítica, el juzgar, que es propio de la mente y de lo social, empiezan a ser como un poco los constructores de una realidad que se hace difícil a veces poder armonizar. Entonces eso es una cuestión que hay que empezar a pesquisar internamente y darte cuenta, bueno, si mi mente está haciendo esto, yo trato de hacer esto otro, y esto tiene que ver con esa cuestión de creer es crear. Por ese lado, más que nada. Los aprendizajes, bueno, no puedes seguir funcionando igual, es eso. ¿De qué forma se lee? Bueno, presencial o por Skype. Lo que les decía anteriormente, que los ritmos son un poco distintos, es porque nosotros, por ejemplo, hacemos una sesión y a los 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo de la persona y de lo que necesita mover
hay que darle ese tiempo para que vuelva a hacer una segunda consulta. No es como otro tipo de terapia que lo haces en una semana, vuelves a la otra, o mes a mes. Esto es por la profundidad a la que se llega, entonces sale de adentro de lo más profundo algo que empieza a moverse en un plano sutil, y eso lleva un tiempo, porque si nosotros al mes volvemos a hacer una lectura de registros, trabajamos de nuevo lo mismo. Vamos y decimos, bueno, ¿por qué viniste? Y la persona te va a estar diciendo que es porque todavía no resolvió este tema, pero no le demos el tiempo, tenés que venir dentro de 3 meses después o 4 meses. Tiene que ver un poco con eso. Eso es reaprender también. Ahí hay que como cambiar un poco la cabeza de cómo son los ritmos en esto, y tener un poco esa paciencia para poder respetar esos tiempos. La modalidad por Skype es una modalidad que se lleva de igual forma que la presencial, y esto tiene que ver con lo que tiene que ver con la energía, ¿no? Y por dónde trasciende todo lo que es el mensaje. Los que les interesa la telepatía y están con esas cuestiones de me pasó esto, mi hermana pensaba a mí, mi mamá del otro lado del continente, y todo eso es interesante explorarlo un poquito y darte cuenta que hay algo que funciona. ¿A quién le podemos leer? A toda persona que sienta que ya es el momento, que es fundamental, como les decía, que sea mayor de 18 años, porque se entiende que en ese tiempo es cuando terminan su recorrido karmático, ¿no? Es como que a partir de ahí ya pueden empezar a trabajar esa parte de sanación y aprendizaje en su vida. Que nos autorice a abrir sus registros, por supuesto que tenemos que estar autorizados para eso. Se le puede abrir una casa si el dueño de la casa necesita, porque la casa tiene su propia alma, y nos pasa que a veces entramos a un lugar y sentimos muchas cosas y hay memorias, eso, son memorias, y podemos, y está agradecida la casa por eso, siempre que se hace el dueño, podemos ver qué pasó ahí, cómo sanar. La casa pide siempre eso, poder revertir cosas que sucedieron para que entre el nuevo, o para venderla para el otro que va a venir, ¿no? O sea, desde los dos lados se puede ver. Se le puede abrir una pareja, ¿no? Porque están juntos, que los une, todas esas cuestiones. Siempre es bueno que cada uno por su lado haga su propio recorrido de sanación. En un grupo también, los grupos tienen su propio aprendizaje. A veces suceden cosas que van de la mano del líder, del encargado del grupo, y se les va un poco de la mano, porque también tiene mucho que ver con el que es el líder del grupo, si no está respondiendo de una manera, ¿no?, que pueda hacer que todo el equipo coopere. Desde lo fundamental es que el propio líder de ese grupo haga su propio trabajo, y después que empiece a ver qué está pasando en las dinámicas internas de ese grupo. Eso también se puede hacer. Un proyecto muy interesante también, porque lo que se puede es ir viendo cositas que van como bloqueándose, y todas van muy sujetas del proyecto con las personas que vienen a consultar. Entonces van como creciendo y desarrollándose los dos, y se va avanzando, ¿no?, para un lado, para el otro, porque cada vez que hablas de proyecto es algo que tiene como mucha cosa, y por dónde empezás, y a veces tenés mucha claridad y a veces no. Entonces esto te va a dar mucho apoyo, mucha guía y dirección, y ni que hablar que te abre un canal de creatividad, el que le gusta escribir, el que le gusta dibujar, otro tipo de artes, es conexión divina, es lo que es este trabajo. Niveles de iniciación. Bueno, uno empieza con una sesión, ¿sí?, se va y se lee con la lectora durante un tiempo de 1 hora y media. Ahí se van haciendo cambios. Si después de ese tiempo de 3-4 meses que yo les mencionaba, la persona siente que ya está preparada para hacer su primer nivel, el primer nivel consiste en hacerte tu propia lectura de registro. Entonces te abrís tú con tu nombre, con una oración, y empezás a hacer ese trabajo que es, digamos, como para explicárselo en paralelo, la intuición potencial, ¿sí? Entonces te conectás a ese canal. El primer nivel lo que hace es eso, es ser tú autosuficiente con esa herramienta, ¿no? O sea, podés ir y apoyarte con una lectora
o lector, y después volver a tu propia tarea de autoconocimiento, que es esto, lo que es la lectura, y ahí empezás a trabajar en vos mismo. Se trabaja mucho escribiendo, al que le gusta escribir, y empieza a sanar, ¿sí? Cada situación, cada aspecto de la vida que quieran resolver es con ustedes, ¿sí? Son ustedes con su propia herramienta y los guías y los seres que los van a acompañar, y es una experiencia muy linda, muy hermosa. El nivel 2 es el nivel para poder leerle a otro. Ahí ya es otra etapa y siempre va sintiéndose, un poco también el maestro que inicia puede un poco orientarlo y sentirlo. El segundo nivel lo que hace es eso, es poder guiar un grupo y tener esa facilidad para poder leer al otro. Ahí le estarías leyendo al otro con el segundo. El tercero es la maestría. Ahí se llega a ser maestro iniciador de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Esos son los procesos de iniciación, ¿no? Todo el que siente el llamado puede hacer ese recorrido. El nivel 1 ya empezaría a ser en diciembre, que es para leerse ustedes. El requisito es una sesión completa antes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que le mencionaba, al propio ritmo de cada uno, respetando los tiempos de asimilación y entendimiento del mensaje. Eso es lo que se necesita cuando se transita desde tu primer consulta al primer nivel, y si quieren seguir segundo y tercer nivel, es eso, es respetar un poco los tiempos de cada uno y ir asimilando todo lo que les va sucediendo. Bueno, y esto es un poco lo que les voy a dar. Bueno, acá está la página web, que pueden llegar a tener más información, que era que les mencionaba. ¿A cuál? Ah, bueno. Y bueno, ¿qué les aparecía? Claro, muy dudoso, complicado, ¿no? Mucha cosa. No es tan 100% claro, no es tan matemático. No es matemático, claro, es un nivel espiritual. Pero les interesa, ¿alguno a ver si levanta la mano que haya hecho lectura? Ah, pero están todos así ya. ¿Yo por qué hago acá hablando? No, bueno, generalmente a veces uno lo hace, sí, y no tiene toda la información previa, más allá de que uno pueda leer, a veces depende de cada uno, enriquecen mucho más la interacción, o uno también puede asimilarlo directamente, porque una cosa es leerlo, sí. Y otra cosa es poder tener una persona que nos instruya y poder preguntar también. Sí, es que lleva mucho recorrido de aprendizaje, no es solamente las iniciaciones. Por eso yo hago mucho hincapié en el autodescubrimiento, en el investigar, porque es muy importante, te vas encontrando con cosas diversas que son muy nuevas. Entonces, la mención de que son crisis espirituales es algo que es real, que toda crisis espiritual trae percepciones, es un combo de percepciones que empezamos a desarrollar muchos de los que estamos en esto, y a veces es muy difícil saberlo manejar. Entonces, por eso hay que estar, por suerte es un grupo cada vez más, son redes cada vez más grandes, que ya, salimos de la casa y sabemos que siempre va a haber un amigo de un amigo, ¿no? Y siempre nos va a estar conduciendo a alguien que nos puede orientar para resolver esa dimensión que recién estamos pisando. Es una nueva realidad. Entonces ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Será algo como una locura, una nueva realidad? Pero es así, es realmente, es como mudarte, es como estás en otra realidad. Sí. No quería contar algo respecto a eso que estaban diciendo justamente. Me parece que pasa porque el ser humano va a empezar a encontrarse a sí mismo un montón de condiciones y cualidades que las desconocía. Por supuesto que la parte espiritual es algo que siempre estuvo muy cuestionado, ¿no? Pero ese poder que cada persona tiene individualmente, si lo desarrolla, como se ha dicho desde hace muchos años atrás, puede hasta autosanarse. Y después comentarte que sí es cierto que a través de los registros akáshicos tú podés intervenir por otra persona para sanar a una tercera, puede ser de tu familia. Sí, cuando estás en una sesión y preguntás por un familiar o alguien que te interesa ayudarlo, siempre vas a estar sanando. Si es una cuestión de vínculo, o si no hay ninguna cuestión de vínculo, pero hay una preocupación porque tiene alguna situación determinada, siempre de alguna manera indirectamente llega la energía y está
haciendo su proceso, porque ya estás haciéndolo tú. Y al hacer tus cambios internos, empezás a hacer cambios. Tal vez lo que fuiste a tratar de ese familiar no era un problema o conflicto en sí, tal vez era algo que había que hacerle clic y ya está. Entonces ahí cambias tu visión, tu realidad, porque sanaste, elevaste ese bloqueo, le diste luz, tomaste conciencia de ese hecho, y ahí el otro también, y empiezan a moverse las piezas. Es muy interesante poder verlo, o sea, poder transitar esto e ir viendo eso, porque esa es la dimensión, lo que yo digo, que te eleva. O sea, empezás a ver las cosas y no necesitas tampoco hablarlo mucho, lo sabes, lo llevas adentro y es tan simple como eso. Pero está bueno poder acceder a ese conocimiento, porque te da una paz y una tranquilidad cuando de repente en alguna otra etapa de la vida o en la misma hay momentos en donde te llegan a desbordar ese tipo de cosas. En ese sabes que tenés otras herramientas, es un recurso que se despierta. Eso que decís, el sanador interno se despierta, claro que sí, y es muy de una satisfacción de sentir, bueno, estoy realmente en mi lugar de haber conectado con lo natural de mí, que está bueno. Sobre todo tener esa autoconfianza de que lo vas a hacer. Sí. Decime, ¿comienzan cursos ahora en diciembre? En diciembre sí, el nivel 1 de lectura de registro. ¿Y solo se inscribe a través de la página? A través de la página yo lo que hago es poner las fechas, y estoy además con varios talleres que he hecho este año pasado. Yo estuve un año en España y estoy también trabajando en temas audiovisuales y varias actividades, pero ya a partir del año que viene voy a empezar. Ahora en Barcelona voy a estar dando también una charla, entonces quería como un poco ir cerrando a partir de diciembre y empezando el año que viene con las actividades, y ahí voy a estar. ¿Cómo es la modalidad de las iniciaciones? O sea, por ejemplo, ahora que empieza en diciembre, ¿cómo funciona? Va a ser sábado y domingo, ¿sí? Sí, las jornadas tienen que ser completas, va a ser de 10 a 17 horas. El domingo va a ser un poco menos, hasta las 15, como para sacarte dudas. Y ahí vamos a estar trabajando todos. O sea, en tu autoconocimiento, de poder encontrarte en la herramienta y ir llegando de a poco a esa dimensión, ¿no? Porque en todas esas horas que van transitándose, en grupo se va aprendiendo mucho. Es muy rico trabajar en grupo, porque lo que te dice otro tal vez tú no podías distinguirlo y te estaba pasando igual, y bueno, y es empezar a trabajar en uno, ¿no? Como vamos recibiendo el mensaje y acompañar de esa manera el grupo al otro es muy bueno. Y bueno, simplemente hacerte una lectura antes y después a los 21 días tienen que volver, que ahí se sacan dudas, ustedes tienen que hacer después prácticas. O sea, estamos todos con varias actividades y es un poco, me siento y bueno, pero hay que hacerse el lugarcito día por medio, es ponerse a ver qué es lo que está viniendo de información, y eso te lleva un tiempito. Algunos lo hacen entre el primer y segundo nivel, lo hacen más rápido, otros menos. Lo importante es tener la seguridad, ¿no? Realmente este mensaje me da paz y está viniendo desde ese lugar. Entonces, una vez que empezás ya a tener esa seguridad, es como que ya te vas soltando, ¿no? Porque un poco también hay como una necesidad de estar cerca del que tiene otra experiencia, pero también un poquito es como ir permitiéndote, cada uno se tiene que permitir ir soltándose, ¿no? Que eso es lo que hacen estos caminos espirituales, es que cada uno tenga sus propios recursos y pueda avanzar en la vida, si bien apoyándose de a poquito con otros medios, poder salir. Disculpa, desconozco del tema, pero interesada en el primer nivel como forma de autoconocimiento. Eso implicaría una preparación digo, primero, todos estamos en condiciones con el tema que tú hablabas de la sensibilidad, todos estamos en un plano de poder acceder en un nivel 1, y cuánto es en un fin de semana, o es algo que son cursos de mucho tiempo. No, es un fin de semana, sábado y domingo. Buenísimo que sea fin de semana en una semana. Sí, porque si no se puede, lunes a viernes trabajamos, entonces estamos con actividades todos. Y vos decís que en ese primer nivel tendríamos esas herramientas que nos permiten llegar a eso que tú transmitías, de que realmente
sentís que conectás y que podés ser consciente del proceso, de cosas que han pasado en tu vida. Sí, ¿sí? Es un canal que se abre, ¿no? O sea, vas viviendo como etapas, tu primera lectura con la lectora y después tu segunda, digamos, en la segunda etapa, el primer nivel. Vas viviendo muchas transformaciones. Eso ya es propio de cada uno, de lo que yo hablaba de los ritmos. Hay que un poco percibir sus propios ritmos. Si hay una persona que dice, ay, mira, yo tengo duda, capaz que, no sé si será el momento de iniciarme en primer nivel, bueno, te acercás, hablamos y un poco el lector se da cuenta, el que te va a iniciar, el maestro se da cuenta de si estás o te falta algo. Se puede trabajar en una lectura también, si realmente estás en condiciones, ¿no? O sea, de poder, en condiciones no porque haya que tener un riguroso ¿no? requisito para poder llegar, no, es natural, es como la vida, o sea, se va dando, ¿sí? Lo vas sintiendo, ¿sí? Lo que sucede son los miedos. Hay muchos miedos y entonces ahí pueden empezar a haber bloqueos. ¿Qué sucede? Hay personas que no tienen tantos miedos, van enseguida y hacen todo el proceso, ¿no? Primer nivel llegaron, y las otras están como un poco más, que dar vueltas, que se van, que bueno, pero es también su propio proceso y es respetar esos ritmos, ¿sí? Se te puede acompañar en que te sientas segura si lo estás sintiendo, pero tenés miedo. Hay personas que se hacen el primer nivel y después dejan un tiempo de hacerlo y después ya llega un momento que ya no necesitas abrírtelo siempre, o sea que llegas a una etapa en donde ya vas por la vida y lo vas percibiendo el mensaje, pero eso te lleva como todo, ¿no? Es como la escuela, primer grado, segundo grado, tercer grado, vas avanzando y va de acuerdo a tu inquietud, lo tan curiosa que seas, lo que te gusta investigar, cómo la vida se te va dando, porque a veces no podemos con todo y tenemos muchas situaciones de lo cotidiano que nos frenan un poco esto otro, entonces, pero si lo estás sintiendo y te inquieta, ya es algo que tenés que escucharlo. Ahí está, la intuición es un llamado, ¿sí? Trabajar las terapias de sanación energéticas como Reiki, ir acercándose a poquito, te puede dar una claridad mayor para llegar a una lectura de registro. No es fundamental, pero si no te sentís preparado todavía, está bueno ir acercándose por otro lado, ese otro tipo de herramientas de sanación, porque van haciendo también que tú vayas trabajando cosas que las vas trabajando desde otro lugar que igual te sirven, ¿sí? Entonces después cuando venís a esto que es como un destape, ya viniste como preparándote de a poquito potencialmente en las otras terapias. El significado de akáshico viene de akasha o... En sánscrito significa éter. ¿Significa? Éter. Sí, el éter es todo, es digamos sí. el átomo, toda la cuestión sutil. Akáshico significa éter. ¿Quiénes son los guardianes? Los guardianes son los que protegen, digamos, ese archivo, ¿no? Nosotros llegamos, si tenemos un lugar interno que guarda las memorias, ahí lo que hacemos es acceder, porque es un lugar muy sagrado. Entonces, quien llega realmente está preparado, tiene una serie de condiciones que ha conquistado, digamos, a lo largo de muchas vidas para llegar a ese lugar. Y ese lugar tiene un custodios varios, que son lo que se llaman los guardianes, ¿sí? Entonces, siempre mediante una oración, el tema de la oración es algo que se puede ir comprendiendo en la medida que vas llegando a tomar contacto con la oración y el poder de la palabra, porque la lectura de registros y todo lo que tiene que ver con los registros akáshicos, la palabra, que es con lo que se trabaja, por eso la palabra sana, ya el mensaje es muy sanador, por eso tenemos que ir reaprendiendo a utilizar las palabras, es muy poderoso. Por eso con una sola oración y una persona que ya haya transitado la ceremonia de iniciación, accedes a ese lugar tan sagrado, ¿no? Y profundo de uno mismo, que es el alma. Y eso es algo muy, muy maravilloso, o sea, llegar a un lugar así. Los guardianes están ahí
y accedes después de esa oración. Es tan solo un pedido, ya se sabe que con la intención muchas veces ya se abre. Después que entras a ejercitar el músculo, ¿no? Que mismo uno lo puede hacer en otro nivel con la intuición, o sea, me conecté, recibí la intuición que yo quería, ¿no? El que está más cercano a eso, y esto pasa lo mismo, pero si está la oración, la palabra, que es poderosa, porque es algo impresionante que lo vas viviendo y experimentando, quien trabaja mucho con la oración sabe que es algo que puede mover muchas cosas, y bueno, y ya es vibración, desde el otro lado, en esa otra dimensión, hay una conexión vibracional que hace que se permita acceder a ese archivo, ¿sí? Y después los guías, los seres espirituales y todo el que pueda llegar en el momento de la consulta es un nombre que se puede pedir en el momento, si es necesario, un guía guardián, un ángel guardián, todo eso que puede llegar como a acompañarte a transitar la etapa posterior, eso se consulta. Ustedes lo que hacen es prepararse 5 preguntas como base, y esas preguntas lo que hace es abrir una dimensión de esa temática que quieren tratar y tratarla ángulo. Entonces ahí están pudiendo. Y bueno, y lo último que les digo, que ya... ¿Cuánto queda, Andrés? 4. Lo último que les quiero decir, a ver si llego, se me pasó hoy, es que los voy a invitar y tienen la primicia dentro de poco, si quieren llegar a la web. Estoy por publicar un cuento de ciencia ficción que tendrá que ver, tiene mucho que ver. El género tiene que ver con toda esta dimensión, pues la ciencia ficción es algo que puede estar cerca de lo probable, ¿sí? Por eso también el nombre se le llama así. El lenguaje de tus ojos es un cuento que es lindo porque explica o aúna muchas cosas de las que yo vine a contar acá, pero de una manera como más recreativa, ¿no? Como más interesante, para no ponerle tanto explicación racional, ¿no? Ir conduciéndote hacia un lugar que está bueno tenerlo presente, que está ahí, y bueno, está hecho en una etapa que para mí fue muy importante, que cuando empecé con los registros, así que fue todo así que próximamente van a poder llegar a él. Muchas gracias a todos por estar. Acá tienen las redes también, en YouTube pueden ver unos mensajes que fui canalizando de unos talleres que incluía, y van también a darles mensajes que tienen títulos que pueden un poco ir comprendiendo lo que un poco les fui diciendo acá, de temáticas distintas, de esa vuelta de tuerca que yo les venía explicando hoy, como para comprender un poco más la dimensión Y lectura de registros akáshicos, Vanessa Pinto es un Facebook, después está el otro de Vanessa Pinto solo, pero el que concentro más información es el de lectura de registros sobre estas temáticas. Así que bueno, espero que les haya gustado, y cualquier consulta les doy. ¿Tienes un teléfono para